que chismoseamos, ya podemos empezar a grabar la clase. Vamos a ver hoy, sin más dudas me van preguntando, si quieren aportar algo, me dicen, no hay problema. Voy a compartir pantalla para que sigamos los temas, ¿cierto? ¿Estamos en qué? Vimos la semana pasada entonces que hay unas herramientas estadísticas para analizar y procesar y resumir y analizar la información, ¿cierto? Las diferentes informaciones que recaudamos en una auditoría y que estamos utilizando y aprovechando unas herramientas estadísticas, ¿cierto? La semana pasada vimos la parte de las herramientas estadísticas que son cualitativas, ¿cierto? Cualitativas donde no nos dan números, sino que nos dan datos, pero al aplicar la herramienta lo pasamos a unos datos muy valiosos para analizar, ¿cierto? Hoy veremos, por acá, hoy continuaremos y veremos ya las cuantitativas, ¿cierto? Donde, mire, de una vez empecemos, donde nos dan o recolectamos, ¿no? Nos pueden dar la empresa o nosotros vamos y la recolectamos. De la forma que sea, digamos que obtuvimos esta información, ¿cierto? Y continuamos siempre con el enfoque, aunque estas herramientas se utilizan para cualquier tipo de trabajo, por ejemplo, en estudio de mercados, en análisis de tendencias, etcétera, etcétera. Aquí le damos el enfoque de la auditoría, ¿cierto? Porque es válido y se pueden utilizar. Entonces, dijimos por allá que visitamos, ya fuimos y visitamos algunas oficinas, y lo que tenemos aquí es que tenemos una información de cantidades de computadores. Por ejemplo, aquí hay 25, 12, 8, 55, 8, etcétera. Y números de oficinas. Entonces hay 35, 57. ¿Qué información es esta? Que en 35 oficinas de esa empresa, pongamos el ejemplo de Bancolombia, que en 35 oficinas de Bancolombia, en cada una de esas 35 hay 25 computadores, ¿cierto? Que en 57 oficinas, en cada una de esas 57 hay 12 y así sucesivamente. En 15 oficinas hay 55. Entonces, y así sucesivamente lo que queremos es como analizar esta información para que nos lo podamos leer, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, vamos a utilizar lo que es lo mismo, una tabla no dinámica, sino una tabla de frecuencias, pero ya con un poco más de trabajo, con una herramienta que llamamos, vamos a utilizar una herramienta que llamamos histograma. Vamos a utilizar el histograma para armar la tabla de frecuencias. Luego tenemos dos informaciones. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a decir que voy a extraer la voy a copiar, la voy a colocar por acá a un lado para que la podemos manipular muy fácil. ¿Listo? Le va a decir lo mismo, que estos son computadores. Y esta es la frecuencia absoluta. ¿Listo? Vamos a poner este cuadrito. ¿Alguna pregunta? Me van diciendo. Listo. Vamos entonces a utilizar una herramienta que se llama análisis de datos en estadística. Normalmente nos vamos por datos y debe aparecer aquí donde estoy señalando en el extremo derecho, ¿cierto? Debe aparecer. Normalmente no está habilitada porque son herramientas que utilizan solo específicamente para eso. Entonces, normalmente el computador no está habilitado, entonces nos vamos por acá donde estoy, abrimos esta flechita y lo vamos a deshabilitar, ¿cierto? Dice personalizar para herramientas de acceso rápido. Vamos aquí, decimos que más comandos. Decimos, nos abre esta ventana y decimos por acá que complementos. Nos abre acá esta otra opciones y decimos que ir a mirar, ¿cierto? Abre esta ventana y vamos a seleccionar, miren, aquí está de primera, nos dice herramientas para análisis. Digo, aceptar. ¿Listo? Ya abro entonces esta herramienta, abro aquí en datos y ya me aparece aquí, que ahora no estaba, ¿cierto? Vamos a darle doble clic y vamos a decir que vamos a manipular el histograma. Listo. Me abre esta ventana de diálogo donde me piden unos criterios, ¿cierto? Rango de entrada. Rango de entrada va a ser toda esta información. ¿Listo? Un segundito, sí.
rango de salida, a ver si está así, me estoy equivocando, a ver si me está. El rango de salida en cualquier parte por acá, ¿eh? Cualquier parte por acá. Estoy perdiendo una cosita, muchachos. Vengo acá. No, chicos, esto no es así. En un segundito yo corrijo esto. Y corrijo esto. Va a cerrar. Voy a cerrar y me disculpo. Digo, cancelar. Disculpo. Esa herramienta que vamos a utilizar, la vamos a utilizar acá, enseguida. Listo. No acá. Acá, simplemente no es el histograma, la vamos a utilizar acá. Me disculparán que esto aquí, tengo que ajustar siempre la información para poder. ¿Cuáles? Eso que utilizamos ahí lo vamos a utilizar ahora acá. Acá no, me disculpo, aquí no vamos a utilizar eso. Acá es esto. Esto es una tabla de frecuencias normal. No agrupada. ¿Listo? Así ya ordené pues las ideas. En este Marica, tipo de, en este tipo de información cuantitativa, normalmente no se utiliza esta tabla no agrupada, solo se utiliza siempre y cuando la información no sea muy extensa. Miren que aquí tenemos una pequeña información corta, ¿cierto? Y son valores más o menos uniformes. Se utiliza esta tabla de frecuencias como la vimos la semana pasada para la información cualitativa, ¿cierto? Esta tabla se utiliza es simplemente esto. Se utiliza así normal. O sea, los computadores se convierten en este primero, los computadores están acá. El segundo dato, que es número de oficinas, se convierte en la frecuencia absoluta. Y calculamos todo manual como lo hicimos allá. Vamos a ver, aquí miramos la frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le hicimos? Para esto tenemos que coger y autosuma acá. Listo. Mejor dicho, esta herramienta es igualita a la que vimos la semana pasada. Lo que pasa es que aquí nos dan datos ya, no tenemos que extraerlos a números, sino que ya nos dan un número. ¿Listo? Bueno, recordemos acá, vamos a hacer acá, necesitamos, ahora sí, vamos a avanzar. ¿Listo? Frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Sencillo, simplemente aquí, como hicimos la semana pasada, tomamos este primer valor y lo dividimos por el total. ¿Listo? Y ahí nos da un valor. Le decimos y recordemos siempre asegurar darle F4 al total, ¿cierto? Para poder arrastrar, ¿cierto? Arrastramos y le decimos que por favor nos lo muestre en porcentaje. Listo. Le damos un decimal. Y listo. Ya estas frecuencias son las acumuladas fáciles como ya sabemos. Ustedes si repitieron el ejercicio que les envié, deben estar ya sabiéndose en este memoria. ¿Listo? Y aquí la frecuencia relativa acumulada es simplemente el valor en porcentajes y lo que voy a estar acumulando este valor presente con el anterior, el actual con el anterior. Esto sí lo puedo arrastrar normalmente. Listo. Bueno, entonces, esta tabla de frecuencias no agrupada, la hago es para diferenciar de la que vamos a agrupar acá enseguida. Listo. Esta no agrupada se utiliza siempre y cuando la información no sea tan extensa. Hay informaciones que son casi infinitas, pero bueno, aquí no es el caso, es una información corta, numérica y uniforme más o menos, ¿cierto? Aplicamos la frecuencia acá, la tabla de frecuencia normal, manual, y nos dan simplemente información como ya aprendimos por allá a interpretarla. ¿Qué podemos interpretar aquí? Un dato relevante, por ejemplo, esto. Decimos que el 39% de las oficinas, ¿cierto? Estas oficinas, o sea, 112 oficinas, en cada una de esas oficinas hay 8 computadores, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Dónde hay menos oficinas? En esta dice que hay 24 oficinas en las cuales cada una de ellas hay 30, hay muchos computadores, ¿cierto? Aquí es el más pequeño.
el menor número de oficinas, que en 15 oficinas de Bancolombia, en cada una de esas 15 hay 55 computadores. Aquí uno puede, por ejemplo, analizar y concluir que, por ejemplo, estas oficinas, que son tantas, tan poquitos computadores, serían oficinas para lejanas de pueblos, sedes, sedes lejanas donde hay un cajero, dos cajeros, hay un asesor, un director, así, sí. Entonces uno ahí lo que tiene que es, esta información es para decidir, yo voy a ir a revisar estas oficinas, 102 oficinas, ¿será que me desplazo de una en una? Queda como complicado, ¿cierto? Entonces el objetivo es, con esta información y además saber que es una gran cantidad del total de las oficinas, 39.6. Yo puedo decir, no, a estas 12 oficinas, a través de una herramienta estadística, cojo y aleatoriamente selecciono 10, 15, 8, no sé, lo que sea, y voy y las visito. Hay que aplicarle una herramienta estadística aleatoria para poder que esa muestra que yo tome o algo tenga validez. Listo. Bueno, entonces, esta tabla no agrupada se utiliza y se emplea información numérica con no muchos datos y que sean uniformes más o menos. Y aquí extraemos información. ¿Cómo lo hacemos con la información cualitativa? Ahora sí vamos, ahora que me adelanté, tenía que trocar los datos o el orden, pues aquí vamos, mire en primer lugar, es una cantidad de información muy larga, ¿cierto? Muy larga, es numérica, ¿cierto? Aquí hay mucha información, ¿cierto? Entonces, yo para ponerme a hacer una tabla de frecuencias como esta anterior, ¿cierto? Es complicado, se me haría una tabla muy larga, con mucho, ¿cierto? Imposible, muy difícil de leer. Entonces la estadística nos da que a través del histograma podamos agrupar. Esto es una tabla de frecuencias. Agrupar. Para eso tenemos que empezar entonces a organizar la información, a mirar la información. Lo primero que tenemos que mirar es cuál es el número más pequeño y cuál es el número más grande, ¿cierto? Aquí tenemos 3, 47, 41, no sé, en desorden, ¿cierto? Primero pues lo organizamos, seleccionemos todos estos datos, miren que es una muy buena cantidad de información y ponerse uno a mirar y manualmente, y ver manualmente eso, uno se enloquece. Vamos por aquí a ordenar de menor a mayor, listo. Entonces vemos que el dato más pequeño es 3, ¿cierto? Donde empieza. ¿Qué información es esta? Dice reporte de fallas por cada oficina, ¿cierto? Entonces una oficina X reportó 3 fallas, otras también reportaron 3, otras reportaron 4 y así sucesivamente. Entonces la oficina que menos fallas reportó 3. Y la que más reportó, vamos hasta el final a mirar, ¿cierto? Reportó 47, ¿listo? 47. De 3 a 47. Entonces con eso descubrimos el primer dato que necesitamos, que es el rango. Estadística, yo estoy convencido que ustedes ya lo vieron para en estadística, pero lo vamos a recordar. El rango lo va a hacer así en una pequeña fórmula para que les quede ahí grabado. El rango es simplemente mirar desde qué número hasta qué número, cuántos rangos, cuántos espacios hay ahí, por decirlo, cuántos números. Entonces simplemente coger el mayor para que me dé positivo, 47, y el resto en menor, 3. Entonces el rango son 44, ¿sí o no? De 3 a 47 hay 44 números. Ese es el número, ese es lo que llamamos en esta herramienta rango. ¿Listo? Vamos a mirar lo que es la amplitud. Yo lo que quiero es estos 44 dividirlos en intervalos. O una especie de grupitos, agrupados, por eso es una herramienta de tabla de frecuencias agrupadas. De tal forma que me dé, lo formo en unos 4, 5, 6, 8 grupos, dependiendo, que no sea muy grande. Miren que, por ejemplo, en esta tabla aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? En esta vamos a tener por ahí 4 que nos dé un número exacto. Entonces, lo primero es ordenar la información, luego mirar el rango, desde qué número hasta qué número va esa información, esos datos. Luego mirar la amplitud, crear a través de intervalos una amplitud, y esa amplitud simplemente es, si yo quiero crear
por decir algo, 5 intervalos. ¿Cuánto tengo que dividir estos 44 para que me dé 5 intervalos? Miremos a ver. Puedo decir que más es 44 dividido 5. 8.8. Entonces, que los intervalos van desde un número y le agrego 8.8 para el siguiente, por llamarlo de alguna forma, pero me dan decimales. No me sirve, hay que tratarlo de que sea entero, ¿cierto? Para que no nos arroje, no nos complique más el trabajo. Ya como he hecho este ejercicio varias veces, voy a decir que me va a dar 4 intervalos o 4 grupitos. Y para eso, sencillamente, dividimos el 44 en 11, ¿sí? A ver, ¿qué dice ahí? Más este dividido 11. ¿Listo? Entonces, el número de amplitud es 11 acá, y formando 4 grupos o 4 intervalos. Listo. Ahí tenemos la información que necesitamos. Vamos a crear ya los intervalos que les vamos a nombrar, los vamos a señalar aquí y les vamos a llamar límite inferior. Vamos a distribuirlos para darnos cuenta que sí es así. Y límite. El límite inferior de este primer intervalo es obviamente 3 y le sumo 11. El límite superior de este intervalo sería 14, ¿cierto? 14. El siguiente intervalo empieza desde ese 14 más 11, serían 25. O sea que le voy sumando la amplitud a esos 4 intervalos. Para quitar no la para que le quede grabado a usted. Le voy sumando entre estos intervalos, entre el límite inferior y el límite superior, la amplitud, que es 11. ¿Listo? Y así sucesivamente. 25 más 11 me da 36, si no estoy mal, ¿cierto? Y 36, que es el límite inferior de este, más 11 me da 47, que es el número. Entonces, este es el número más pequeño y este es el número más grande. Lo distribuimos y los agrupamos en intervalos para que nos dé estos 4. Profe, Hola. una pregunta, pero entonces, por ejemplo, va de 3 a 14, ya no iría de 15 a... Ahí No, no iría ya de... diría de 15 a 26. No, en este caso, así hay unas opciones. Hay unas opciones así donde deja por fuera porque ya está incluido acá. En este, para que no dejemos por nada por fuera, cuando hacemos esto y empezamos aquí en 15, nos genera unas desviaciones, que también hay una herramienta ahora en estadística, la vamos a ver por allá, no la vamos a ver, la vamos a mirar ahí señalada y nos da unas desviaciones para que no nos quede nada por fuera. En este tipo de Bueno. programas lo vamos a hacer, pero así hay unas formas de hacerlo así también, ¿listo? Pero Bueno. hay que tener en cuenta otros argumentos. Acá dejémoslo así, para que no nos quede nada por fuera, ¿listo? Es válido esa y también esta es válida, ¿listo? No se preocupe, tranquilo. Listo. Tenemos ya esto, los límites inferiores, los límites superiores, y aquí en estos 4 intervalos que hay, toda esta información, está toda esta información. O sea que lo colocamos más fácil de interpretar en grupos más pequeños, y ese es el objetivo de estas tablas de frecuencia agrupadas. Ahora sí vamos a calcular la frecuencia absoluta, ¿listo? Con lo que ahorita nos fuimos a buscar. Ya activamos entonces este análisis de datos, ¿cierto? Y vamos entonces a utilizarlo con lo que llamamos histograma. Aceptar. Ahora sí, pues, mejor dicho, que nos dé. En los criterios que nos piden, dice rango de entrada. El rango de entrada son todos los datos. ¿Listo? Todos los datos iniciales. ¿Listo? Hasta acá. En rango de clases vamos a tomar los límites, pero únicamente los límites superiores. Acá. ¿Listo? Y decimos que en rango de salida, el rango de salida se refiere a un espacio donde yo quiero que salgan los datos. ¿Listo? Yo quiero que me aparezcan aquí, le digo aceptar. ¿Listo? Entonces ya, esto no lo necesitamos, lo borramos para otros análisis, y aquí ya me aparece la frecuencia absoluta. Estos son los intervalos. ¿Sí?
Y esta es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa y ya la acumulada de ellas se hace manual, ¿cierto? Porque ya tenemos información suficiente. Estos intervalos nos llegan incompletos, entonces hay que agregarle manualmente el límite inferior porque ahí hace falta. Yo lo voy a configurar para que no me ponga problema. Le digo aquí texto para que se deje colocar. Entonces, ¿qué falta aquí en este intervalo? Pues el límite inferior, 3, ¿cierto? Y ahí nos vamos configurando. ¿Qué falta en este? El límite inferior respectivamente, que es... y así sucesivamente para que nos quede bien la tabla bien y la podamos interpretar bien. Aquí nos falta el límite inferior, que es 25, una rayita, y aquí finalmente en el intervalo 4 nos falta el límite inferior, que es 36. Listo. Ya tenemos calculado lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta de esta tabla de frecuencias. Eso porque que como bonito, listo. Podemos entonces ya ir sumando y sacar la frecuencia relativa, como ya le dije, esta ya se saca en manual, como ya lo sabemos, listo. Simplemente divide las 80 oficinas y 83. Y recuerden asegurar, fijar, para que podamos arrastrar y que el porcentaje le damos un decimal. Listo. Entonces, aquí ya podemos ver toda esta información como tan larga, tan extensa, que si yo voy a empezar a analizarla uno por uno, me saco un ojo, por decirlo de alguna forma, con el histograma, con esta herramienta estadística, lo que hacemos es toda esta información, agruparla en 4, 5, 6, de acuerdo con su criterio, en intervalos, y con eso a través del histograma sacamos la frecuencia absoluta. ¿Qué podemos leer acá? Como leímos en el anterior, aquí podemos decir, ¿cómo se interpreta eso entonces? Que en 80 oficinas, voy a interpretar este primero, que en 80 oficinas hubieron reportes de fallas entre 3 y 14 reportes de fallas en ese periodo de tiempo. Que en otras 100 aquí, que en 112 oficinas, estas oficinas presentaron o reportaron entre 14 a 25 fallas en un periodo de tiempo. Y así sucesivamente. Es lo mismo que vimos acá, ¿cierto? Que interpretamos acá, pero como aquí la información es muy extensa, simplemente la agrupamos en intervalos, ¿cierto? Eso es la variación. No, está diciendo lo mismo. Mire que este leer aquí de información, de ahí pudimos extraer el número de oficinas totales, ¿cierto? Podemos extraer el número de, ya por cada oficina, cuántas oficinas y qué número de oficinas habían X reclamos, X reportes de fallas. Entonces, y ya en la frecuencia relativa lo llevamos a porcentaje, ¿cierto? Señalé aquí, porque aquí vuelvo y digo, en este caso, entre 14 y 25 reportes de fallas, hay 112 oficinas que reportan esa situación. Es entonces donde uno puede decir, bueno, aquí es donde voy a ir a hacer más auditoría, o qué plan de trabajo voy a hacer para esta información, o con esto puedo dar un dictamen y digo, bueno, aquí se presentan más fallas o no, ¿cierto? Entonces, el objetivo de estos datos es poder argumentar el dictamen o las recomendaciones que usted le vaya a dar a esa empresa en cuanto al resultado de la auditoría. ¿Listo? Bueno, preguntas ahí. Ya la acumulada aquí la hacen ustedes, es muy sencillo. ¿Listo? Aquí es un poquito más elaborado, hay que tener cuidado al calcular el rango, al calcular la amplitud, al definir este número de intervalos para que no nos quede ningún dato por fuera. ¿Listo? Bueno, esta es otra herramienta para estadística, para analizar información agrupándola en intervalos. Bueno, con esa misma información vamos a mirar lo que es un resumen, de medida de resumen. Estos datos, estas herramientas ustedes ya las saben, solo las vamos a calcular, pero no las vamos a interpretar ni las vamos a profundizar, ustedes las saben. Esa es una herramienta estadística para, con esta información, vos puedes definir la media, eso ya ustedes se lo saben. Media, mediana,
etcétera. Suma. Bueno, con esta herramienta vamos a calcular estas cosas, estos elementos, ¿cierto? ¿Qué es la media? Pues es un promedio. Eso es un promedio sencillo. Mediana es el valor que está en medio de todos los datos, ¿cierto? Y moda es ese valor o ese dato que se presenta mayor número de veces, ¿cierto? Ustedes ya lo conocen, pero les voy a recordar la herramienta que se necesita. Nos vamos por lo mismo, vamos a datos, análisis de datos y vamos a buscar estadística descriptiva. ¿Listo? Y aceptar. ¿Listo? Entonces voy a volverlo a repetir. Vamos a, ahorita con esta información nos estamos en cualquier parte, le decimos análisis de datos, a estadística descriptiva, perdón, aceptar, y me abre esta ventana, esta leyenda, me pide unos criterios. ¿Qué pide aquí? Toda la información. Toda esta información inicial. Aquí ya está en orden, listo, no hay problema. Es la misma información que tuvimos allá, que venimos analizando, listo. Le pedimos que por favor un rango de salida, listo, y que me presente resumen de estadística. En este rango de salida, pues me paro por acá, listo. Le digo aceptar entonces. ¿Qué utilizo aquí? Rango de entrada, todos los datos. Activo rango de salida para que me coloque por acá la información. Y que me muestre, por favor, resumen de estadística. Y le digo aceptar. ¿Listo? Aquí me muestra este cuadro, ¿sí? Donde me muestra toda esa información que yo pedí. Me muestra otras cosas que yo necesito, por decir algo. Error típico, yo no lo necesito. Desviación estándar, si lo necesito, pues lo dejaré ahí. Yo voy a organizar un poquito el cuadro. Acá. Si nos desconectamos, nos volvemos a conectar en 5 minutos. ¿Listo, muchachos? Porque falta todavía 3 herramientas. Lo que nos demoremos. Volvemos a conectar en 5 minuticos. Supongamos, vamos a imaginarnos que son 2 bloquecitos de clase. Listo. Entonces, media. Que de todos estos datos, la media es 2.36. Esta es la media de reclamo, de reporte de fallas. 22.36 es la media. La mediana, que de todos los datos, el dato del medio es 19 reportes de fallas. Y que la falla, el número de fallas que más se ha presentado, que más se ha reportado, son 15 fallas por cada oficina. Un ojímetro hasta lo puede mirar, miremos. Pero es muy difícil de calcular. Si hay aquí el 15, es como que el que más se presenta, ¿cierto? Aparentemente. Esto puede ser el que más se presente. Bueno, y ahí tenemos más información que no vamos a profundizar, pero que mira el rango como lo calculamos ahora, 44, o sea, no, lo calculamos, aquí lo calcula de una vez. El mínimo es 3, el máximo es 47, ya lo hemos calculado. Si sumamos todos estos datos da 6.328 reportes de fallas, y que son 283 datos. Eso ya lo conocemos. Aquí en esta herramienta tan rápida para sacar lo que necesitamos, si lo necesitamos, dado el caso, en una auditoría. Listo. Bueno, ahí se lo dejo. ¿Qué media, qué mediana? Qué... Eso ya lo vimos por allá en estadística. Listo. Bueno. Vamos acá en otra herramienta que se llama variación porcentual. Aquí vamos a utilizar unas herramientas que es como para proyectar con base en información del pasado. Aquí le damos otro enfoque, ya pasemos de agrupar y de intervalos. Aquí vamos a mirar es unas herramientas que lo podemos llamar, sí, se utiliza mucho para pronósticos. También lo debieron ver por allá, pero yo lo puedo utilizar para proyectar gastos dentro de una empresa, pérdidas, utilidades, etcétera, ¿cierto? Lo que se necesite. Aquí estamos diciendo, como ejemplo, tenemos una información donde dice que en unos periodos, unos años, desde 2014 hasta el 2019, dice que hubo una productividad de millones de pesos. En el 2014 hubo esta productividad de 55 millones, de 48, etcétera, 60 millones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Me pide favor calcular, voy a poner por acá, con la herramienta de variación porcentual, favor calcular la productividad, ¿cierto? Calcular la productividad para el 2020, o sea, para el año 2020, ¿cierto? Para este año, según este comportamiento. Listo. Bueno,
La variación porcentual es simplemente, es muy sencillo, es poquito, es mirar la variación en porcentaje de este a este y proyectarla al siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la variación de este periodo del 2014, o sea, estos 55 millones con respecto al periodo anterior? No hubo ninguna variación porque no hubo periodo anterior. Es decir, podemos entender que esta empresa simplemente entró a trabajar o se creó en el 2014. Entonces no tenemos información hacia atrás. Pero para el 2015 sí tenemos información, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la variación entre el 2014 y el 2015 en porcentaje. Para esto yo se los escribo con la formulita para que les queden ahí grabados. Tomo el dato reciente, le resto el dato anterior, del periodo anterior, cierro paréntesis y lo divido por el dato anterior, más antiguo. ¿Listo? Entonces simplemente decimos, y sí, a ojo nos podemos dar cuenta de que perdimos plata, ¿cierto? Que la productividad disminuyó de un periodo a otro. Me paro ahí para que lo vean nuevamente. Simplemente es el periodo actual menos el anterior dividido el periodo anterior. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Entonces, que la productividad entre el 2014 y el 2015 disminuyó en un 12.7%. ¿Listo? Yo creo que lo puedo arrastrar, yo creo. Bueno, sí se puede arrastrar, listo. Entonces ya calculé la variación de productividad entre un periodo y otro, un periodo y otro, un periodo y otro, de una forma porcentual, listo, por eso dice variación porcentual. Vamos a calcular las utilidades o la productividad para el 2020, simplemente digo que 68, me falta otra cosa. Voy a sacar el promedio de variación porcentual puedo ser los últimos 3 periodos, los últimos 4 periodos o de todos. ¿Listo? Yo voy a pararme aquí, promedio de productividad, y le voy a decir que me sume estos 4 periodos y que me los divida. O sea, un promedio aritmético sencillo, que me lo divida por 4, ¿cierto? Entonces, la variación en promedio aritmético de estos 4 periodos es de 9.7%. Yo puedo elegir 4, 5, 6. No, la recomendación es no elegir periodos muy viejos, porque yo para qué información de 2003 o 2012 ya es irrelevante, ¿cierto? Ya está muy desactualizada. Lo ideal es unos 3, 4, 5 periodos máximos hacia atrás. Ahora sí ya puedo calcular. Puedo decir que para el 2020 son estos 68 millones de productividad más un 9.7%. ¿Listo? Entonces es poquito, ¿cierto, muchachos? Simplemente es más 68 por 9.7% más ese mismo 68, como para que quede. Se puede hacer de muchas formas, pero esta es una forma sencilla. ¿Listo? Entonces, la variación porcentual para calcular de acuerdo a estos datos del pasado, ¿cierto? Eso es información pasada. Para proyectar el futuro, lo utilizo con la variación porcentual, con un promedio de variación de 9.7%. En los últimos 4 periodos me dice que para el 2020 la empresa va a tener una productividad de 74.600.000 pesos. ¿Listo? Pregunta hasta ahí. Yo simplemente cuando sigo proyectando más, porque esto es una herramienta de pronóstico en el futuro, me voy corriendo y voy corriendo esto y voy haciendo lo mismo, ¿cierto? Ya no tomo todos estos 4, sino estos más el nuevo, porque aquí se calcula nuevamente una variación, y esta variación es la misma esta, ¿listo? Bueno, preguntas hasta ahí, chicos. Ninguna. Hay una pregunta en el chat. Está bien, listo, Lina. Como falta un minuto porque acabe esta tandita, vamos a desconectarnos. En 5 minutos nos volvemos a ver y vemos los últimos 2 temas que faltan, que es promedio ponderado, promedio móvil y la regresión lineal, que es la que más necesito que le hagan fuerza. Listo, o sea, que no se me pierda. 5 minutos, nos vemos. Listo.